Bienvenida, familia divina, a el tiempo de ser servidos por nuestro Padre en nuestros corazones, el pan vivo, que es Jesús. Y iniciemos con esta conciencia dando gracias por lo que Él va a darnos. ¿Está bien? Padre, gracias por lo que has preparado para hablar al corazón de cada uno de tus hijos, y porque Jesús nos dijo que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y que quien tome de esta agua viva jamás tendrá sed, sino que esto que recibimos será en nosotros una fuente que salta para vida eterna. Gracias por traernos a tu mesa hoy, Padre, que la sirves en presencia de nuestros angustiadores. Gracias por tu compromiso no solamente de poner verdad frente a nosotros, sino de habilitarnos para vivirla en tu poder. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Pues estamos felices de haber ingresado a una etapa donde estamos viviendo de manera consciente nuestra habilitación para las funciones que a cada heredero de Dios le corresponden aquí en la tierra. Todo lo que somos tiene que hacerse visible, porque somos hechura de Dios. Entonces, si Él está haciéndonos sus hijos, eso tiene que tener una expresión, tiene que tener una evidencia que sea irrefutable, que pueda ser puesta a prueba en circunstancias donde la naturaleza humana explota y en nosotros la naturaleza divina se hace manifiesta. Eso es lo que vemos en Jesús. Mientras los seres humanos están desbaratándose en temor, Él es paz. No solamente está en paz, es paz. Y hace la paz. Y ahora a los hijos de Dios nos toca permitirle a nuestro Padre cumplir ese pacto en nosotros y habilitarnos para hacerlo aquí en la tierra. Y de esta manera cumplir las palabras que Jesús habló al partir físicamente de la tierra cuando Él declaró esto. Él dijo, ustedes me serán testigos. Ese testimonio no es hablar sobre Jesús, no es hablar de Jesús, sino es ser. ¿Te das cuenta? Es que lo que Jesús es, tú lo estés viviendo aquí en la tierra frente a las adversidades, frente a las condiciones que sujetan y esclavizan a los seres humanos. Entonces, a esto Dios le llama la obra del ministerio. Y hemos entrado a un proceso de que se nos presente y se nos entregue la provisión de Dios para habilitarnos en el sacerdocio real. Dios no dice que Él quiere que aspiremos a ser un real sacerdocio. Dios nos dice, y lo hemos estado viendo en 1 de Pedro capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 1, que ya somos un real sacerdocio. Entonces ahora nos toca recibir cómo esto está provisto y luego de poder verlo, disponernos a ser habilitados. Y como ya entiendes, esa habilitación ocurre en tu interior, en tu espíritu, por el Espíritu Santo, que te fue dado el día que creíste. El día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y por lo tanto estás en buenas manos, porque no estás sujeto a la capacidad de terceras personas para ser habilitado en el sacerdocio real, sino estás provisto por Dios mismo en ti para que Él cumpla el pacto que hizo al adoptarte como su hijo. Entonces, hoy vamos a continuar participando de esta maravillosa mesa y vamos a permitirle a Dios mostrarnos otra vez, ¿no? ¿En qué estoy? Quiero invitarte a que tú te ubiques aquí. Estoy siendo habilitado para la obra del ministerio. Esto es Efesios capítulo 4, donde se nos dice que todo está provisto para que cada santo, cada persona que viene a Jesús, sea hecho perfecto en la obra del ministerio. Pues esta obra del ministerio entonces no es lo que se concibe en el ámbito religioso, donde hay ministros de culto. Nosotros estamos no en el ejercicio de hacer cultos, sino de entregar vida, de entregarle a las personas, a todas las personas, lo que Dios ya les dio en Cristo Jesús. Y entonces quiero recordarte que
esta habilitación tiene que ser comprendida, tiene que ser recibida y tiene que ser procesada en cada uno de nosotros. Y por eso el énfasis del tiempo de los talleres está en tener claridad en qué pasos de fe Dios está invitándote a dar. Y para que todos estemos en el mismo plano, quiero recordarnos a todos o explicar a los que quizá no tengan este concepto en sus corazones todavía, que todo lo que Dios planeó, Él se ha comprometido a cumplirlo. No hay en el nuevo pacto nada que nosotros podamos cumplir por sí mismos. Esto es tan enorme, es tan superior a toda la capacidad humana, que si Dios no lo cumple, es imposible. Y entonces todo en el nuevo pacto está dado con esta estructura. Y por eso las palabras de Dios es que lo que Él habla, Él lo cumple. ¿Te das cuenta? Y nuestra función, entonces, es escuchar lo que Él ha hablado, es el trabajo del Espíritu Santo, mostrarte todo lo que Dios te ha dado y luego tomar las decisiones de entrar al cumplimiento. El cumplimiento es un proceso vivencial que tiene que operarse en nosotros y que vamos a ir comprendiendo. Bueno, con eso dicho, hemos empezado entonces a ver la provisión. Este esquema representa cómo está provista tu habilitación. Y tiene en la parte superior 4 etapas que están descritas aquí. La etapa de la adopción, que estuvimos explicando en la sesión de la semana pasada, y el video está allí para que tú puedas verlo tantas veces el Espíritu Santo te guía a ello, y estar procesando y entendiendo, asegurando que tú tienes esto ya en ti o estás viviéndolo. Pero vamos a continuar entregando la descripción de las 4 etapas que resultan entonces en un sacerdote habilitado, y esta es la parte inferior del esquema. La obra del ministerio, donde ejercemos en 3 ámbitos fundamentales, que es la intercesión, el ministerio de justicia y la función coyuntural, que es en sí lo que la iglesia es, la dinámica de la iglesia, que es un concepto completamente diferente al concepto humano de iglesia. Bueno, estuvimos trabajando en la sesión anterior en presentar el contenido de la primera etapa, pero vimos que la primera etapa está provista en 2 fases y que Dios trabaja primero en la atracción divina a Jesús. El Padre trae a las personas a Jesús. Tú fuiste traído a Jesús por obra de Abba, del Padre. Y esto es un trabajo de misericordia, es un trabajo de amor que resulta en que estemos preparados para recibir a Jesús. Nadie viene al Padre, a Jesús, si el Padre no le trae. Pero una vez que abrimos el corazón a Jesús, entonces ocurre el nuevo nacimiento y tenemos que empezar a entender de qué se trata. Y entonces vimos que, puedes ver ahí en el punto B, estuvimos viendo esto la semana pasada, que se trata de ingresar a vivir 4 verdades poderosas que Dios va a estar cumpliendo permanentemente en tu vida. Y es la invitación a vivir su justicia. Ahí empieza todo. El que no tiene este fundamento claro como lo primero, lo principal, pues nunca va a entender de qué se trata su relación con Dios. Y no voy a repetir la descripción de cada cosa, solo quiero recordarte que la justicia de Dios es sacarnos de la naturaleza humana que heredamos sin pedirlo y que nos esclavizó a una existencia bajo pecado, bajo temor, bajo muerte, bajo miseria, etcétera, etcétera, y hacernos sus hijos. Esa es la justicia de Dios. Y eso resulta en que eres una nueva criatura, lo cual necesitas entender y vivir, y luego esa nueva criatura, ¿cómo vive? Pues esa nueva criatura está provista de vida eterna. Y hay que comprender qué es la vida eterna y cómo se te entrega, que no es un futuro en un lugar en el espacio sideral, sino es una provisión constante de lo que Dios es.
para que tú puedas vivir lo que Dios es. Dios es amor, Él quiere que tú también lo seas, y que lo manifiestes, y que lo entregues. Por eso Jesús dijo, en esto van a saber todos los del mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Te das cuenta? Entonces, la vida eterna es una constante. Eterno quiere decir constante, quiere decir inmutable, quiere decir que no hay variación. Esto está allí, siempre, no cambia, permanece. Y entonces vida eterna es la existencia divina, lo que Dios es, operando en nuestro espíritu y emanando en abundancia para bendecir a los demás. Bueno, cuando empiezas a comprobar que esta vida eterna en realidad te es provista, si tú eliges recibirla, y que este es tu 24/7, porque has nacido de nuevo, porque se te hizo justicia. Estoy jugando en estas vivencias, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, pero queda algo más, y es que a menos que vivas la renovación de tu entendimiento, no puedes permanecer en vida eterna, porque el raciocinio humano es opuesto a Dios. Romanos capítulo 8, Dios lo dice, que los designios de la mente carnal son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, sencillamente no pueden agradar a Dios. Entonces, hay una provisión maravillosa para renovar completamente nuestro entendimiento. Y ese es el proceso de remover la mente carnal, todo el entendimiento humano de tu ser, y construir la mente de Cristo en ti, la mente que opera en la sabiduría de Dios. Este es el trabajo específico del Espíritu Santo. Y por esa razón somos invitados a ingresar a la renovación de nuestro entendimiento de manera constante. Bueno, esta es la primera etapa, pero no es la última. Entonces, vamos hoy a empezar a conocer la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de la renovación, y aunque la invitación a renovación te introduce a vivirlo, entrar a esto es una etapa completa y hay que comprender sus elementos. Porque aquí se trata de que Dios cumpla su pacto, donde Él dijo, no solamente voy a poner mis leyes en tu mente, o sea, eso es permitir que lo veas, sino que lo voy a escribir en tu corazón. La verdadera transformación ocurre cuando el producto de lo que Dios escribe en ti opera en su poder. Este es un esquema completamente diferente al viejo pacto. El viejo pacto nunca operó internamente. Fue una provisión externa. Cuando Dios le dio las leyes iniciales a Moisés, se las dio en tablas de piedra. Y eso luego resultó en libros escritos que contenían los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas que Jehová Dios dio al pueblo de Israel y por conducto del pueblo de Israel a los seres humanos. Pero la base funcional o el sistema operativo de ese pacto es, aquí están los escritos, ahora tú ocúpate de aprenderlos, de memorizarlos y de obedecerlos. Todo estaba, yo ya te di instrucciones. Ahora tú quieres bendición, obedece. Y si no, la maldición está presente. Y entonces ese es el viejo pacto, ese es el esquema que nunca fue dado, y hay que comprender eso muy claramente. Dios no dio el viejo pacto para arreglar el problema humano. Lo dio como un acto de misericordia, para tener misericordia de todos y traernos a Jesús, que es el nuevo pacto y la solución eterna que Dios ha dado al problema humano. Entonces, la primera etapa ingresas. La segunda etapa es donde ahora conscientemente
vamos a ver a Dios escribiendo en nuestros corazones cada verdad. Y cuando Él la escribe, eso que está escrito por Dios en ti es vivificante, o sea, emana poder. ¿Te das cuenta? Por eso no cuesta trabajo vivirlo, porque no estás tratando, estás sencillamente participando del poder infinito de Dios, que ahora reside en ti, está escrito en ti. Esto es muy importante, es muy profundo, pero es algo que Dios hace, por lo tanto no es complicado, pero hay que aprender a permitir que Él lo cumpla. Y de eso se trata esta etapa. Bueno, ¿cómo está provista esta etapa? Vamos a empezar a comprenderlo. Esta etapa, en primer lugar, está provista en un pacto. Esto es importantísimo. En tu proceso de permitirle a Dios habilitarte, tú necesitas tener un orden comprendido, ¿no? Dios no trabaja por aquí, por allá y por todos lados en una confusión terrible, no, Él es Dios de orden. Y Él va a instalar de manera ordenada la verdad en ti para que la comprendas de manera ordenada. Y ya no funciones en confusión, sino en claridad, en sabiduría, con entendimiento divino. Y para ello hay que instalar el compromiso. ¿A qué se ha comprometido Dios contigo? Otra vez, esto está al revés del entendimiento humano. ¿Te das cuenta? Porque en el entendimiento religioso, por ejemplo, de todas las religiones humanas, no estamos señalando a ninguna, pero es un concepto humano. Si yo cumplo, Dios me bendice, o sea, se basa en méritos. El nuevo pacto no contiene eso. El nuevo pacto es un compromiso de Dios con la persona que Él adopta. El nuevo pacto solamente pertenece a las personas que nacen de Dios. Y por eso la primera etapa no puede ser brincada, porque ahí es donde naces de nuevo. Pero si ya naciste de nuevo, tienes que entender las bases de la relación con tu Padre, con Jesús, que ahora ha venido a ser tu hermano mayor, y con el Espíritu Santo. Y eso está contenido en las cláusulas del nuevo pacto. Entonces, hay 7 cláusulas específicas en el nuevo pacto. Cada una tiene que ser recibida y comprobada. Dios no nos llena de teorías. Dios nos llena de evidencias. El aprendizaje divino ocurre por vivencia, no por teorías. No es conceptual, es vivencial. Entonces, en el nuevo pacto está toda esa provisión. Ahí están los compromisos que Dios va a vivir contigo. Para que lo cumpla, cada uno de nosotros tenemos que permitírselo. Y eso no puede ser entendido por la mente humana, ¿no? ¿Cómo que yo le tengo que dar permiso a Dios? Pues sí, fíjate que sí, porque Dios es amor, por lo tanto Él es absolutamente respetuoso de ti. Y Él no va a desarrollar o criar a un esclavo, sino a un hijo. Y Él ya comprometió que tu crianza como su hijo o su hija va a llevarte a ser igualito a Jesús. Entonces, se trata de que tú aprendas a vivir el pacto. Y eso ocurre conforme el Espíritu Santo te muestra cada parte del pacto y tú aceptas que Dios la cumpla y te pones a vivir ese cumplimiento. Eso es fe, Dios cumpliendo lo que te prometió. Bueno, una vez que recibes el nuevo pacto y te pones a vivirlo, ahora tienes que comprender cómo se te entrega. Y esto ocurre por el proceso de verdad. Muchos de ustedes están ya familiarizados con el contenido de este proceso, pero este es el trabajo del Espíritu Santo. Jesús dijo, y es tan importante sus palabras, ¿no? Cuando Él dijo, miren, lo dijo aquí en la tierra antes de partir, Él dijo, hay muchas cosas que yo quiero decirles a ustedes, pero en su presente estado no las pueden recibir, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino que tomará de lo mío y se los va a dar a saber a ustedes. Pues ese trabajo es el proceso de verdad.
Y está especificado en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, donde se nos explica que toda la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo lo tiene que tomar y lo tiene que inspirar a tu espíritu. ¿Sí? Este es el cumplimiento del pacto. Si Dios no me lo inspira, nunca voy a entender de qué se trata. Pero cuando Él lo inspira, entonces es útil para que yo lo vea, para enseñar, para mostrármelo. Es útil para redarguirme, que quiere decir santificarme de las cosas que yo necesito soltar y ser hecho libre de, para que mi entendimiento pueda ser corregido. Eso es cuando Dios escribe ya las cosas eternas en mi corazón. Y finalmente para que yo sea instruido en justicia. Esa es la habilitación para la obra del ministerio. Bueno, esto es cómo se cumple el pacto, por medio del proceso de verdad. Pero no termina allí, porque el proceso de verdad genera vivencias divinas. Dios está haciendo de cada una de nuestras vidas una carta viva, abierta y leída de todos los hombres. Si no lo vivo, ¿cómo soy la evidencia? ¿De qué hablo? Mira, Jesús encuentra a un muchacho que nació ciego. Y en la opinión pública, su condición o era el producto de los pecados de sus padres o de él mismo, ¿no? Y esa pregunta se la hacen a Jesús, precisamente los discípulos. Y Jesús procede a explicar que no se trata de pecado, sino de que las obras de Dios se hagan manifiestas. Y el ciego es sanado. Y cuando él ve, empiezan los debates teológicos, ¿no? Y por el hecho de que Jesús estaba involucrado, la religión no estaba de acuerdo. Y todo el esqueleto, todo el esquema sacerdotal humano, totalmente en contra de que eso fuera obra de Dios. Inclusive le dijeron al muchacho que esto era obra del diablo. Y él contesta de una manera muy sencilla y dice, miren, diciéndoles, miren, yo no soy teólogo, yo no entro en esos debates, yo sé una cosa, yo era ciego y ahora veo. Eso es ser evidencia, ¿te das cuenta? Eso es ser testigo de Jesús y para eso es que Dios se ha comprometido a hacerte una carta viva. Y ahí es donde entra en razón todas las tribulaciones que nos toca pasar aquí, todas las cosas que atravesamos en esta tierra, incluyendo las herencias que recibimos de nuestros ancestros y todo lo que ha sucedido, tiene que ser transformado en la gloria de Dios. Porque Dios sí puede tomar cenizas y vestirlas de gloria, quitar el manto, el luto y darte manto de gozo. Entonces, si permites que Dios te renueve, pues las vivencias van a ser la evidencia irrefutable de quién Él es. Y eso, entonces, permite que otras personas, tanto hijos de Dios como aquellos que todavía no aceptan serlo, puedan ver en ti el amor que Dios es, la fidelidad de Dios y sean invitados a vivir su propia jornada, su propio proceso con Dios. Esta es la segunda etapa. Y el hijo o la hija de Dios que tiene el fundamento divino de la justicia, me estoy refiriendo a la primera etapa, ¿no? Y trae a eso, ya lo está viviendo, entonces aquí puede crecer. Porque cada vez que el Espíritu Santo te entrega una verdad para que se cumpla el pacto, produce vivencias. Y esas vivencias van siendo el testimonio
que Dios le ofrece a otros para que vengan a Jesús, o si ya vinieron a Jesús para que acepten ser renovados. En realidad, el problema, si podemos usar esa palabra, de los hijos de Dios, siempre resulta en la falta de renovación. Y Dios así lo dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor o dueño de todo. Dios dice: mi pueblo fue vendido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, la enseñanza divina es algo que tenemos que tener clara. No es un proceso. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, esto no es enseñanza. Esto es parte del proceso de enseñanza, pero aquí no puedes aprender. Aquí puedes ser invitado a aprender. La enseñanza es vivencial. ¿Sí? Es como, por ejemplo, vamos a enseñarle a un niño a andar en bicicleta. Y le ponemos películas, y le damos manuales, y le explicamos la fuerza de la gravedad y el equilibrio, y podemos darle un montón de teorías, ya sabe. Puede contestar preguntas, ¿no? Y pasar con 100 el examen. Y lo pones en una bicicleta y no la sabe usar. Porque así no es la enseñanza. En cambio, un niño sin ninguna teoría empieza a montarse en la bicicleta y instintivamente va aprendiendo a tomar equilibrio y a impulsarse, y están operando un montón de cosas, pero él está ocupado en la vivencia. Ojalá el Espíritu Santo pueda con esto hacerte entender la sencillez de la enseñanza divina. Sí, vas a resultar con un entendimiento asombroso de las cosas divinas, cómo funciona. Esa es la sabiduría de Dios. Y cada hijo de Dios es heredero de esa sabiduría, porque en 1 Corintios 2, Dios declara que Él escondió y reservó su sabiduría para nosotros. Pero eso no quiere decir que tu proceso de aprendizaje sea complejo y difícil y, híjole, quién sabe, porque yo soy muy tonto y no creo que vaya a entender. No. Si has nacido de Dios, tienes todo lo necesario para crecer en la semejanza de Jesús. Lo único que tiene que ocurrir es que tú aceptes ser habilitado. Y por eso es que hay estas etapas y hay una secuencia y un orden en la que esto va a ocurrir. Fuera de ese orden, no sucede. Tú puedes ver ese orden marcado por Dios en todo lo que Él hace. Todas las cosas que Dios ha creado operan en un orden específico. No hay, por ejemplo, por eso el proceso de verdad lo ejemplificamos con la trayectoria de una planta, ¿no? Hay una semilla que tiene que ser sembrada, que tiene que germinar, que tiene que arraigar, que tiene que despuntar, que tiene que madurar para poder producir su fruto. Es exactamente lo mismo, hay un orden. Entonces, cuando no entendemos eso, pues queremos el resultado, el fruto, sin pasar por las etapas que lo producen. Y vivimos en confusión. Y por eso la habilitación es un trabajo que Dios lleva a cabo con tu participación y con la participación de tus hermanos y hermanas en Cristo. Así está diseñado, y lo vas a entender cuando entremos a ver la función que nos toca vivir como coyunturas unos de los otros y todas esas cosas. Pero ahora es importante que veas este cuadro y el Espíritu Santo ya está marcándote si tú tienes esto ya escrito en ti o no. Si lo ha escrito, lo entiendes perfectamente bien. Y si no está escrito, entonces, ¿qué procede? Aceptar que lo haga. Esa es la sencillez de esto. Padre, yo no había visto estas cosas de esta manera, pero el Espíritu Santo me lo está confirmando, porque Él da testimonio a tu espíritu si esto es de Dios o no.
Y si eso está ocurriendo en tu corazón, entonces lo único que nuestro Padre requiere es ver en ti la decisión de decir, por favor, hazlo en mí. Yo acepto vivir el proceso del cumplimiento de tu voluntad en mi vida. Sol estaba mencionando hace un rato precisamente que Jesús así nos enseña a orar, ¿no? Hágase tu voluntad. Pues esta es la voluntad de Dios, que tú vivas su pacto, que el Espíritu Santo se encargue de llevarte a la vivencia de la verdad y que entonces tú seas la evidencia de esa verdad y participes en que se le entregue a todas las personas que Dios trae a tu vida. Bueno, no vamos a elaborar más sobre este asunto porque nuestra función ahorita es nada más presentarte contenidos, cómo está diseñada cada etapa y que tú entonces sencillamente te dispongas a vivir, si estás en el mero inicio o donde quiera que el Espíritu Santo te ubique. No lo hagas tú por ti mismo, eso es un error. Pero donde veas que el Espíritu Santo te ubica, entonces disponte a permitir que Dios te lleve a lo que sigue, ¿no? Vamos entonces a tener presente que cada una de estas etapas van produciendo en ti la capacidad de permitirle a Dios ministrar a otros desde tu corazón. Porque es muy importante que nos quede claro que Jesús mismo nunca, jamás, presume haber hecho las cosas por sí mismo. Y esto debe marcar algo importantísimo en nuestro corazón. Todos nosotros somos llamados a la obra del ministerio. Ese es el sacerdocio real. Pero lo hermoso de esa obra del ministerio es que no la vas a hacer tú. Repito las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, donde él dice, las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. Y ahí lo tienes. Estamos siendo habilitados, no para hacer nosotros las cosas, sino para participar en que Dios en ti las haga. Y en Efesios capítulo 2 se nos declara y se nos promete que no tenemos que andar viendo qué hacer, sino que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que la habilitación es para que podamos funcionar allí, en lo que Dios ya tiene preparado. Y tú estás empezando a descubrir y a comprobar que en efecto, cuando tu corazón es movido a visitar a alguien, a orar por alguien, a platicar con alguien y no te adueñas de esos momentos, sino permaneces escuchando en mansedumbre y en humildad lo que Dios guía a tu corazón y sencillamente entregas, entonces Dios actúa en el corazón de esa otra persona. Él, y esto lo tenían claros nuestros primeros hermanos en el libro de los Hechos. A mí me encanta la oración que está hecha en Hechos capítulo 4, está ahí registrada. Y ellos hablan de cómo la reacción de los sacerdotes israelitas y del pueblo en contra de Jesús y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero ellos ahora se ven en este privilegio de manifestar a Jesús. Y ellos dicen, dale a tus siervos denuedo para hablar tu palabra, mientras que tú extiendes tu mano para hacer milagros y prodigios y maravillas en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Pues eso es lo que nos toca
permitirle a Dios habilitar en cada uno de nuestros corazones. Poder permitirle a Él, que está presente en ti, porque eres templo de Dios, hacer sus obras. Así que esto es muy importante, muy maravilloso, y es de lo que se trata nuestro tiempo como hijos de Dios. Padre Santo, gracias porque este es tu compromiso. No es posible que nadie, excepto tú, cumpla este pacto en la vida de tus hijos. Gracias porque estás aclarando tu verdad en nuestros corazones y comprobándola conforme en fe damos los pasos que te permiten hacerlo. Gracias por lo que hoy nos has entregado. Todo está preparado, todo está provisto. Y los responsables de cumplir esto en nuestras vidas están presentes. Tú estás en cada uno de tus hijos. Jesús está presente en cada uno de sus hermanos y el Espíritu Santo está presente en cada persona nacida de ti para cumplir este pacto. Y tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos hoy. A ti, pues, sea toda la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia de Dios. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!